noches, estimados estudiantes. Mil disculpas por la demora. Sean bienvenidos. Es un placer tenerlos en esta masterclass especial sobre la comunicación de políticas públicas en la era digital. Hoy exploraremos el arte y la ciencia de conectar con la ciudadanía en un mundo hiperconectado, donde la información se mueve a la velocidad de un clic y las redes sociales tienen el poder de transformar o desinformar en cuestión de segundos. Empezaremos con una breve introducción al diplomado. Este programa ha sido diseñado para ofrecernos 800 horas académicas, equivalentes a 20 créditos con el aval del CV. A lo largo de 6 meses nos reuniremos virtualmente cada miércoles de 7 a 10 de la noche, de forma virtual por Zoom. Este diplomado está compuesto de módulos cuidadosamente seleccionados que cubren temas desde los fundamentos de la comunicación política hasta estrategias avanzadas de marketing digital. Cada uno de los módulos les proporcionará herramientas prácticas y teóricas aplicables a la gestión de la política actual. Como primer módulo tendremos lo que es la introducción a la comunicación política, en donde estaremos explorando el rol de la narrativa en el contexto político. Como segundo módulo tendremos las bases y principios del marketing digital político, que será una guía para entender y aplicar el marketing efectivo en campañas. Como tercer módulo tendremos la operación y logística en comunicación, que nos servirá para una optimización de procesos de comunicación digital. El módulo 4, la medición y diagnóstico político-social, donde aprenderemos a realizar diagnósticos detallados de las campañas. El módulo 5, que es las estrategias de comunicación política, en el cual conoceremos herramientas para crear propuestas coherentes y persuasivas. Y finalmente, el taller de la monografía, donde realizaremos un trabajo final para aplicar los conocimientos aprendidos. Bueno, sabemos que la educación es una inversión. Es por eso que nosotros les vamos a ofrecer dos opciones de inversión. Un plan al crédito que consiste con una matrícula de 390 bolivianos y 6 cuotas de 650 bolivianos, haciendo un total de 4.290 bolivianos en su colegiatura. Y también contamos con un plan contado que es un poco más económico, que consta de dos pagos de 1.950 bolivianos. Lo pueden realizar hasta en 2 cuotas y con este plan se estarían ahorrando hasta un 20% en su colegiatura. Pero eso no es todo, porque también estamos con una promoción por la masterclass. Solo para los participantes que están conectados el día de hoy, tenemos una promoción adicional en la cual ustedes van a poder ahorrar el 80% en su matrícula, que ahora será 78 bolivianos, y se inscribirán solamente con 728 bolivianos, ¿no? Y también tenemos el plan contado, que de igual manera es un ahorro significativo, que consta de una inversión de 3.900 bolivianos, que lo pueden hacer hasta en 2 cuotas. Para ello, contamos con los siguientes métodos de pago: transferencia por depósito bancario o transferencia por QR, ¿no? Tenemos habilitadas dos cuentas, el Banco BNB y también el Banco Visa. Comentarles también que se brindará una certificación de forma gratuita a todos los conectados a la masterclass y registrados en los respectivos links que les han debido mandar los asesores. Esto de forma gratuita, y la certificación va a tener una carga horaria, lo cual va a tener valor curricular también. Pasemos con la presentación de nuestro querido docente, el MBA Jorge Bolaños Gamarra. El licenciado Jorge Bolaños es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una mención en Planificación y Políticas de Comunicación en la Universidad Mayor de San Andrés.
Cuenta con una maestría en Administración de Empresas, un MBA, y múltiples diplomados en áreas de economía, econometría, ciencia de datos, finanzas y educación superior. Su preparación abarca diversos campos, desde la comunicación y la docencia hasta la participación en proyectos de investigación y publicación de artículos científicos en revistas académicas. Les agradecemos por unirse a nuestra masterclass y esperamos que disfruten de esta experiencia. Le paso la palabra a nuestro querido docente, el MBA Jorge Bolaños. Buenas noches. Agradezco mucho la presentación y también agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este masterclass, pudiendo compartir algunas ideas y criterios sobre esta temática que nos hemos definido, ¿no? Que sin duda es una temática muy importante, la comunicación política, ¿no? Y en ese sentido, espero que los criterios, ¿no?, que yo pueda compartir sean relevantes y de interés de todas las personas que amablemente se pudieron conectar, ¿no?, y que mostraron interés en esta actividad. También quiero agradecer a ESAM, ¿no?, por siempre desarrollar este tipo de iniciativas que son muy importantes, pues, para promover la educación a nivel superior, pues, aquí a nivel nacional, ¿no? Y crear espacios para, compartir ideas, ¿no?, sobre temas actuales con la perspectiva, pues, de siempre impulsar, pues, el desarrollo del talento humano acá en el país. Ya. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a cargar una pequeña diapositiva que pude alistar, con la intención de tener pues una pauta, ¿no? Para guiar esta breve exposición que tendríamos sobre este tema. Y bueno, la titulé así, ¿no? Comunicación de las políticas públicas en la era digital, que a grandes rasgos es un tema pues que tiene mucha importancia por el hecho de que las instituciones y los políticos no se salvan pues de la necesidad de tener que recurrir a la comunicación y a las tecnologías digitales, ¿no? Para vincularse con la sociedad. Entonces, posiblemente se puede reducir a eso, la importancia, ¿no?, que tiene la comunicación para para el sector público y ese vínculo, ¿no?, que hay, ¿no?, entre los conceptos vinculados pues a la teoría de la comunicación con la política, ¿no? Entonces es en esencia un tema pues plenamente político que nos lleva pues a reflexionar sobre la la manera en la que se están desenvolviendo en ese aspecto las instituciones políticas hoy en día, ¿no? Cómo están manejando su comunicación, cómo están gestionando esa su capacidad de transmitir todos esos hechos, ideas, logros, pero de repente también dificultades, ¿no?, que se producen en la gestión pública a todo nivel. Ya, entonces ocurre lo siguiente, que la comunicación pública es muy importante por el hecho de que está ligada a un derecho fundamental, que es pues el derecho de acceso a la información, ¿no? Que como, bueno, los participantes deben saber y seguramente hay algunos abogados, ¿no? Es algo que está pues consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como está anotado acá, ¿no? Lo que nos dice es que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye pues el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y lo más importante, ¿no? Esta partecita es la que nos destaca pues el hecho de que existe, ¿no?, esto del derecho a la información. Dentro de esa libertad de opinión y expresión entra pues la posibilidad de investigar y recibir informaciones y opiniones, difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. O sea, lo que nos dice esto es que
La libertad de expresión no se limita pues a la posibilidad que tenemos de compartir nuestras ideas, ¿no? Libremente, sin ser molestados, inquietados por ello, ¿no? Como dice esta redacción del artículo, sino que también tiene que ver pues con la posibilidad de buscar información a partir de la cual tanto nosotros como otras personas pues nos formamos criterios sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces es una cuestión de conocimiento, ¿no? Tener la posibilidad pues de interpretar y descifrar lo que acontece a nuestro alrededor en todos los ámbitos, ¿no? Dentro de lo cual, lógicamente, también tendría que estar la gestión pública. Ahora, también es algo que está pues plasmado en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, que nos dice en el inciso 6 que los bolivianos y las bolivianas tenemos derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Entonces, hay una coherencia, ¿no? Ambos artículos van en la misma línea porque en términos generales se podría decir pues que como sociedad, como humanidad hemos llegado a la conclusión que una sociedad en la que hay derecho de acceso a la información es superior a una sociedad en la que no hay pues ese derecho. Entonces, es importante, ¿no? Sin duda, por algo pues estará plasmado, ¿no? En estos artículos. Entonces, es importante esto del acceso a la información. Ahora, siendo un poco analíticos y críticos, yo he hecho este esquema que muestra las fuerzas que impactan en la comunicación pública. O sea, ¿por qué ocurre eso, no? A raíz de ese derecho, las instituciones públicas se ven en la obligación de comunicar, ¿no? Tienen que comunicar sus actividades, sus logros, el manejo de recursos, los desafíos, eventos programados, etcétera, ¿no? Porque la sociedad tiene derecho a acceder a esa información para analizarla, interpretarla y de repente también criticarla, ¿no? Ya, pero algo ocurre que este fenómeno de la comunicación pública está sujeto a una serie de factores que impactan en la posibilidad de que esa comunicación pública se desarrolle de manera efectiva. Y bueno, desde mi perspectiva, mi opinión, ¿no? Esos factores son la participación y el control ciudadano, la necesidad de un vínculo entre la ciudadanía y el gobierno, este derecho a la información y la comunicación que mencionamos anteriormente, ¿no? Y la crisis de confianza en las instituciones que hoy en día está pues muy vigente, ¿no? Ya, entonces, una de las razones por las que las instituciones tienen que comunicar es porque el ciudadano tiene derecho a participar en la construcción de las políticas públicas y en la elección de autoridades, ¿no? En virtud de que vivimos en un régimen democrático, o por lo menos eso pretendemos, ¿no? A eso aspiramos. Las democracias pueden ser imperfectas en muchos aspectos, pero se supone que como sociedad tenemos la meta de vivir en una sociedad democrática óptima, ¿no? Donde se cumplen todos los preceptos democráticos que hemos podido ir planteando, ¿no? A lo largo de nuestra historia y de nuestra reflexión filosófica política como sociedad. Ya, entonces, volviendo al punto, el ciudadano tiene derecho a participar y a controlar, ¿no? La gestión pública. Evidentemente, eso es muy importante, porque de esa manera el ciudadano tiene poder ante el Estado y el Estado no tiene, digamos, esa disposición de hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces hay un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre sociedad y Estado, y yendo más allá de eso, la sociedad tendría que ser la que manda, ¿no? Porque se supone que en eso consiste la democracia. Y aparte de eso, tenemos la necesidad de que haya un vínculo entre ciudadanía y gobierno, ¿no? Porque el gobierno tiene que responder a las necesidades de la ciudadanía y también la ciudadanía tiene que poner pues de su parte, ¿no? Para que la gestión pública
funcione de una manera eficaz. O sea, nosotros también tenemos que cumplir obligaciones, ¿no? Porque no todo en la vida son derechos, también las obligaciones son importantes, de repente más importantes, ¿no? Que los derechos, pero bueno, al final de cuentas se podría decir que tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas, porque cualquier derecho es la obligación de otra persona y viceversa, ¿no? Entonces hay un compromiso entre ambas partes, ¿no? Cada uno pone su granito de arena y de esa manera hay un vínculo equilibrado. Y ese vínculo equilibrado es posible gracias a la comunicación pública. Luego, el derecho a la información y la comunicación, ¿no? Que ya dijimos que es muy importante. Y finalmente, la crisis de confianza que vivimos hoy en día, ¿no? Tal vez esa es la problemática fundamental que se está dando en términos de la democracia, ¿no? Se supone que en una democracia ideal, los ciudadanos tendrían pues que confiar plenamente en las instituciones, ¿no? Tendríamos que tener fe en que los políticos quieren el bienestar colectivo, que no van a ser corruptos, que no nos van a, no sé, eh, oprimir, ¿no? O van a cometer acciones de abuso de poder. Entonces, como eso en todos los países, ni siquiera solo en Bolivia, no está ocurriendo a nivel de la sociedad, a nivel global, hay una crisis de confianza en las instituciones, ¿no? Que ese es pues un punto muy interesante, ¿no? Y es un factor que a veces se pasa por alto el momento en el que se quiere pues interpretar la realidad política, social actual, lo cual desde mi punto de vista es un error, ¿no? Porque es uno de los factores clave que determina la situación en la que nos encontramos actualmente. Ya, entonces tengo este otro gráfico en el que se ve la la formulita que según yo determina esa crisis de confianza de las instituciones. ¿Por qué se da esa crisis de confianza? Pero bueno, para ser más claros sobre en qué consiste esta crisis, consiste en el hecho de que el ciudadano ya no cree nada, ¿no? Estamos en una situación un poco, se podría decir, incluso nihilista, ¿no? Que nadie cree en nada. Eh, no creemos en la policía, no creemos en el parlamento, no creemos en el gobierno, no creemos en la prensa, no creemos en el ejército. Todos son unos corruptos, todos son malos, todos fallan en sus labores. Entonces eso cuando se generaliza, sin duda crea pues problemas sociales graves, ¿no? Porque se supone que la democracia para funcionar necesita que las personas confíen en las instituciones y que las instituciones dan al lugar a esa confianza gracias a que cumplen con sus labores, ¿no? Entonces eso no está pasando, por lo tanto nadie cree en nada y vivimos en una situación un poco cínica, ¿no? De que desconfiamos de todo. Y eso evidentemente no es bueno, ¿no? En la sociedad para que haya pues esa cooperación entre ciudadano y gobierno. Ya, entonces, de nuevo, desde mi punto de vista, esa crisis de confianza de las instituciones se da a causa de que hay una incapacidad de las instituciones de satisfacer las necesidades y deseos de las personas. O sea, se supone que tenemos ciertos derechos positivos, ¿no? Que las instituciones tendrían que cumplirnos. El derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a tener prosperidad, tener libertad, tener este bienestar económico, tener, ¿por qué no decirlo?, no igualdad. Entonces, como no se están satisfaciendo esas necesidades, entonces nos sentimos decepcionados, ¿no? Respecto a las instituciones y eso impacta negativamente en la gestión pública, porque la gestión pública necesita de la confianza del ciudadano para ser exitosa. Ya, luego hay escándalos de corrupción y pobreza ética de los políticos, ¿no? Que es lo que se ve todo el tiempo en los noticieros, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no? Todos los políticos son malos, son corruptos, son mentirosos, nos engañan, no nos cumplen las promesas de campaña. Y eso se debe a que algo pasa, ¿no? Hay algún factor que de repente no hemos podido identificar que la política se basa pues en la negación de la ética, ¿no? De pronto eso es algo que ya lo sugería, ¿no? Maquiavelo desde hace pues 3 siglos, ¿no?
que la política en buena medida se basa pues en ir en contra de los principios éticos que regulan la relación entre personas, ¿no? O sea, yo si quiero, digamos, tener una buena relación con mi familia, con mi comunidad, con mis amigos, etcétera, tengo que ser una persona mínimamente ética, ¿no? Tengo que decir la verdad, tengo que querer el bienestar de esas personas, no tengo que ser abusivo, no tengo que ser ladrón, ¿no? Pero pasa que en la política ocurre todo lo contrario, ¿no? Los políticos eventualmente se terminan convirtiendo en personas que niegan totalmente pues los principios éticos que rigen las relaciones humanas. Y no, no es solamente un político el que hace eso, sino increíblemente todos, ¿no? Entonces sería bueno interrogarse por qué pasa eso, ¿no? Porque la política necesariamente desemboca en la corrupción del ser humano. Ya luego el hecho de que hay desinformación y noticias falsas. O sea, de por sí no confiamos en las instituciones, pero ese problema se agrava si más allá de eso hay pues información falsa que ayuda pues a atizar esa desconfianza, información que nos lleva a creer cosas que de repente son erróneas, ¿no? O que son exageradas. Entonces, ese es un problema importante para la comunicación social, el hecho de que hoy en día tenemos menos control sobre la calidad de las informaciones que circulan a nivel de la sociedad. O sea, ya no pasa como antes que las cosas para publicarse tenían que pasar por el filtro de los periodistas, que eran quienes verificaban que las noticias sean verídicas, objetivas y mínimamente ecuánimes. Entonces, hoy en día, gracias a las redes sociales, el internet, todo el mundo es periodista. Yo puedo, sin tener ninguna formación como comunicador, publicar informaciones que de repente no están corroboradas, que de repente pueden tener un efecto dañino sobre la sociedad, ¿no? Porque puedo inducir a errores, a que la gente haga A cuando en realidad tendría que hacer B. Entonces, al hacer eso, estoy generando un perjuicio para la sociedad, ¿no? Pero al final de cuentas, se podría argumentar, ¿no? Que por mucho que lo que yo pueda expresar sea dañino o no sea del todo verdadero, tengo derecho a la libertad de expresión y no se me puede quitar el derecho a no expresarme libremente a través de las redes sociales y de manifestar incluso mis opiniones políticas. Entonces es un dilema difícil, ¿no? Entre libertad de expresión extrema y regulación, ¿no? De lo que, y el afán de querer definir cuál sería pues la verdad, ¿no? Es difícil muchas veces en los hechos sociales y políticos decir esto es lo verdadero y lo que dicen los otros es falso, por lo tanto solo esto es válido. Eso es difícil, ¿no? Es más difícil de lo que parece. Ya, entonces, luego tenemos el aumento de las tensiones políticas que ha habido en el último tiempo, ¿no? Eso nos damos cuenta todo el mundo. Hay más contradicciones políticas, más tensión. En todos los países hay pues una guerra entre las diferentes facciones políticas y la gente pues anda más revoltosa, ¿no? Nos da ganas, nos escuecen los pies de ir a marchar, a protestar contra las cosas que nos causan descontento, ¿no? Entonces se mezcla todo eso y desde mi punto de vista, se produce esta crisis de confianza en las instituciones políticas. Reforzando lo anterior, tengo estos datitos que ilustran un poco la manera en la que se manifiesta esto, pues, de la crisis de confianza en las instituciones. Ocurre que el PNUD, o sea, Naciones Unidas, ha hecho un estudio para saber cuál es la situación de la confianza en las instituciones en América Latina y ha podido encontrar que el 30% de las personas confía en el gobierno, que es muy poco, ¿no? Solo 3 de cada 10 personas tienen confianza, en comparación al 47% en los países de la OCDE, ¿no? Que, bueno, se considera que son países desarrollados, ¿no? Más institucionalizados.
Entonces ahí hay mayor confianza, ¿no? Prácticamente 5 de cada 10. Entonces ahí cabe preguntarse por qué habrá esa diferencia. ¿Por qué en los países latinoamericanos seremos un poco más desconfiados respecto a las instituciones del gobierno? Luego, esto es pues alarmante, ¿no? Incluso es pues medio extraño. Solo el 15% de las personas dice que confía en la mayoría de la gente. Entonces, la contraparte de eso es que el 85% de las personas no confían en la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué ha pasado que estamos pues tan desconfiados, ¿no? Con el resto de las personas? Y sin duda eso debe tener pues hasta un efecto social y psicológico en las personas, ¿no? Porque si yo vivo con la mentalidad de que no tengo que confiar en las otras personas que me rodean, eso pues implica que tal vez vivo en un estado de desconfianza, miedo, duda, que eh, sin duda no es bueno, ¿no? Ya por otro lado, la CAF tiene como datos que 3 de cada 4 ciudadanos tienen poca o ninguna confianza en las instituciones. O sea, el 75%, ¿no? O no confía o confía muy poco. Entonces, con toda claridad, crisis de confianza en las instituciones, ¿no? Y el 80% cree que la corrupción está muy extendida en las instituciones. O sea, cree y posiblemente tiene pues mucha razón. Tal vez realmente es cierto, ¿no? Que la corrupción está pues totalmente extendida en las instituciones. Entonces, sin duda que hay una situación difícil. Ahora la comunicación pública tendría que tener un rol en ayudar a gestionar esta situación, de repente no resolverla, ¿no? Porque es un problema muy profundo que implica pues muchas cosas para abordarlo, ¿no? Tendrían que haber muchos cambios políticos, éticos, económicos para que esa situación mejore. Pero bueno, de momento podemos utilizar la comunicación pública y la digitalidad para tratar de afrontar esta situación. Entonces, la comunicación pública tal vez la podemos entender de esta manera, ¿no? Como ese conjunto de acciones y herramientas de comunicación que los gobiernos emplean para relacionarse con la ciudadanía. O sea, es lógico, ¿no? Si hay una crisis de confianza, entonces el gobierno tiene que relacionarse de una manera saludable y constructiva con la ciudadanía. Tiene que hacer esfuerzos para crear un vínculo. Y el primer paso para tener ese vínculo es que haya pues comunicación, que haya transferencia de información e intercambio de ideas, ¿no? Con la ciudadanía. Y hoy en día la comunicación pues está totalmente atravesada por esto que es la era digital. O sea, vivimos en una sociedad mediatizada en la cual la comunicación pública ya no se da solamente en el momento de la campaña, sino que abarca el conjunto de la administración diaria. O sea, hay que comunicarse todos los días, ya no es solamente en la campaña, ¿no? Para que voten a mi favor, ahí lanzar mis spots, ahí repartir volantes, ahí ir a besar a los niños, ¿no? Sino que en realidad la comunicación política lo implica todo, ¿no? Tendría que implicar todos el día a día, toda la labor que se hace dentro de las instituciones para que las personas puedan acceder a información sobre esas labores que se están desarrollando pues dentro de la gestión pública. Eh, Acá tengo un esquemita que es sobre la incidencia, ¿no? Que tienen las tecnologías digitales en que hay una mayor confianza, de qué manera las tecnologías digitales nos pueden ayudar a generar una mayor confianza en la ciudadanía. Entonces, como es obvio, el acceso a la información, o sea, una institución eh, produce información a partir de sus actividades, de sus eventos, etcétera. Entonces, es importante que el ciudadano pueda acceder a esa información. Tiene que estar publicada de alguna manera, ¿no? Aunque sea en el sitio web de una manera básica, pero publicada, ¿no? Eso se supone que es importante.
Luego tendría que haber la posibilidad de que ofrezcamos informes interactivos, que es algo que está muy de moda. Utilizar pues herramientas digitales actuales como el Big Data, la inteligencia artificial, los dashboards, ¿no? Para transmitir la información de una manera eh, versátil y dinámica, para motivar que la gente busque esa información y la utilice. Luego, las tecnologías digitales ayudan a la trazabilidad de los recursos, o sea, nos ayudan a que tengamos una capacidad para identificar de dónde vienen los recursos y hacia dónde van. Entonces, eso sin duda es importante, ¿no? Porque se supone que los recursos que gasta el sector público son nuestros al final de cuentas, no vienen de nuestros impuestos. Entonces, es importante que podamos saber qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es esa ruta que siguen esos recursos que los llevan hasta su destino final? Luego, que haya mayor participación ciudadana, que haya un monitoreo adecuado de en tiempo real de las los recursos, las acciones, las actividades, ¿no? del sector público. O sea, el ciudadano tiene que tener la posibilidad de hacer un seguimiento al instante de las cosas que están ocurriendo, ¿no? De nada sirve que yo publique 10 años después qué he hecho con los recursos de hace 10 años, ¿no? Tiene que ser ese rato para que haya, pues, por lo menos hipotéticamente, la posibilidad de este, cuestionar, ¿no? La forma en la que se están manejando esos recursos. Luego, porque facilita, ¿no? La investigación y la evaluación de los programas. O sea, eso en especial es relevante, pues, para los economistas, ¿no? Bueno, los sociólogos y en general para todos los profesionales, ¿no? Todos los profesionales al final de cuentas hacemos evaluación de políticas públicas. O sea, tenemos que investigar y evaluar, ¿no? Si las políticas están siendo efectivas o tienen algunas falencias. Y luego también las tecnologías digitales nos pueden ayudar a tener más transparencia sobre las licitaciones, ¿no? Que actualmente es algo que se hace de una manera básica acá en Bolivia, ¿no? Están publicadas, ¿no? Los contratos y la información sobre las licitaciones. Eso sin duda es importante, pero también evidentemente es algo que se puede mejorar en la manera en la que se realiza. Ya, entonces... La comunicación pública es, por lo tanto, una herramienta clave para la transparencia y para que haya acceso a información pública, para tener una democracia participativa en la que eh, se ha facilitado, ¿no? La comunicación y las instituciones. O sea, es importante que el ciudadano pueda, pues, acceder a la información para poder ver de manera transparente el funcionamiento de las instituciones. Ya, entonces después de haberle hecho toda esa propaganda al tema de la comunicación pública digital, eh, yo creo que es pues un poco claro, ¿no? Que es muy importante, es algo muy necesario, ¿no? Que hay que tratar de practicar. O sea, las instituciones públicas tienen que desarrollar procesos comunicacionales en los cuales se aproveche las potencialidades de la digitalidad, ¿no? De las nuevas tecnologías de la información y yendo más allá de eso, de la inteligencia artificial. Ahora sería bueno planificarlo y para eso tal vez sería apropiado tener un esquema que nos permita pues ver la manera más óptima, ¿no? De desarrollar una estrategia de comunicación pública digital. Entonces yo pienso que un buen esquema, tal vez un poco sencillo, pero yo creo que cubre todo lo necesario, sería este, ¿no? Quiero hacer un plan de comunicación pública digital, entonces tal vez puedo tomar estos elementos, ¿no? Para desarrollar este plan. Como en todo, ¿no? Primero los antecedentes, qué está pasando, evaluar la situación actual. Después, definir los objetivos generales y específicos.
que tendrían que ser SMART, ¿no? O sea, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Segmentar la audiencia. Yo tengo que tener claro cuál es mi público meta, a quién voy a hacer llegar esos mensajes comunicacionales. Luego tengo que diseñar los canales de comunicación. Tengo que crear el contenido que voy a publicar o que voy a difundir a través de mis plataformas, ¿no? Ya sea a través de el sitio web de la institución, las redes sociales, la aplicación, todo implica, ¿no? Contenidos que hay que generar. Luego, tratar de incorporar, ¿no?, nuevas tecnologías. De repente, aprovechar el análisis de sentimiento para analizar los comentarios de las personas y ver si esos comentarios tienen una connotación positiva o negativa. O de repente colocar chatbots, ¿no? Para que podamos dar una respuesta sumamente ágil e inmediata a las personas. Luego, ejecutar la estrategia, para lo cual necesitaríamos, pues lógicamente, el plan de acción, el presupuesto y realizar una prueba piloto. Hacer la medición y la evaluación de los KPIs, o sea, los indicadores con los cuales vamos a evaluar si hemos tenido éxito. Y finalmente, eh, desarrollar un proceso de mejora continua, ¿no? Autoevaluarnos a partir de los resultados que nos muestran esos KPIs, esos indicadores, para poder decir, en esto nos ha ido bien, lo seguiremos haciendo, o en esto otro nos ha ido mal, por lo tanto lo reemplazaremos con alguna otra cosa. Ya, entonces, seguramente aplicando esquemas similares, de repente más completos, ¿no?, que el que les he podido mostrar. Hay pues países que tienen experiencias positivas en esto de la comunicación política, comunicación pública a través de nuevas tecnologías, pero también hay casos de fracaso, ¿no? Un caso destacado es pues el de Estonia, ¿no? Que se supone que es uno de los países líderes en gobierno electrónico y comunicación pública, porque utilizan el blockchain y el big data, ¿no? Para transmitir los datos de la manera más íntegra. Sin embargo, también hay países que han tenido grandes dificultades, ¿no? Como el Brasil, que ha tenido dificultades con esta plataforma Comprasnet, que era pues para transparentar las licitaciones, pero no ha habido entusiasmo por parte de la ciudadanía, ha habido resistencia por parte de los funcionarios y fallas técnicas, y eso ha determinado pues que hayan algunas dificultades, ¿no?, para tener éxito en ese proyecto. Ya, y bueno, ya finalizando, ¿no? Porque tengo entendido que tenemos un tiempo de 45 minutos para esta exposición. Entonces, hay una crisis en curso, ¿no? Crisis de confianza de las instituciones, y por lo tanto se puede considerar que las tecnologías digitales y la comunicación son herramientas valiosas para ayudar a que haya más transparencia y para tratar pues de gestionar de una manera adecuada esa crisis, cosa de tener pues un buen resultado, ¿no? En términos de gestión pública y mejorar esa relación entre Estado y ciudadanía. Ok, entonces yo por mi parte, con eso finalizo esta exposición. Tal vez sería bueno comentar si hay algunas preguntas o comentarios, opiniones. Sin duda, los participantes pues debemos tener muchas opiniones sobre estos temas, ¿no? Sí, muchas gracias igualmente a ustedes. Bueno, si tenemos un tiempito más para comentar algo más. Tal vez puedo, este, hablar un poco más de estas experiencias, ¿no?, que se han tenido en, en otros países. Eh, a ver, ya, entonces yo por mi parte quedo atento a si eh, continuamos con esto un poco más de la exposición, o si ya tenemos que cerrar. Ya. A ver, voy a acotar algo más brevemente y después finalizamos.
Ya lo que quiero acotar es que otro país interesante, ¿no? Que representa un caso de éxito es el de la India, que la India es considerado pues otro de los países líderes en esto de gobierno electrónico, por el hecho de que han podido em, aplicar de una manera muy eficiente esto de las encuestas, los foros de discusión y las consultas para tomar decisiones sobre políticas públicas. O sea, en la India se hace lo que solemos hacer acá, ¿no? El famoso referéndum, pero aprovechando pues las nuevas tecnologías para poder de una manera más continua y también más ágil y económica, lograr que los ciudadanos participen en las tomas de decisiones del gobierno. Y bueno, aquí a nivel de América Latina es interesante el caso también de Uruguay, ¿no? Que es un país pionero en el tema de datos abiertos. O sea, datos abiertos es cuando las instituciones publican de forma totalmente libre sus datos, cosa de que los ciudadanos puedan utilizarlo para lo que necesiten, ¿no? Para hacer reportajes periodísticos, para hacer investigaciones, para desarrollar proyectos, para hacer propuestas. Entonces, por todas esas razones es importante que los datos estén pues en bruto y que sean totalmente manipulables y accesibles, ¿no? Datos no solo sobre el manejo de recursos, sino también sobre monitoreo que hacen pues las instituciones sobre su sector, ¿no? Por ejemplo, en el tema económico, el Banco Central, el Ministerio de Economía tienen pues información sobre toda clase de variables económicas, entonces sería bueno, ¿no? Que nos lo compartan, que nosotros podamos acceder a esa información para que lo utilicemos para poder realizar investigaciones, reportajes periodísticos, para fiscalizar, para hacer proyectos, para invertir en el país. Entonces eso tendría que darse a todo nivel, ¿no? Y Uruguay ha tenido una buena experiencia con eso, poniendo esta plataforma que se llama datos.gov.uy, ¿no? Que es una página donde justamente puede uno acceder a información sobre la realidad social y económica a todo nivel sobre Uruguay, ¿no? Entonces, cosas así son pues buenas y sería bueno tratar de promoverlas, ¿no? Aquí a nivel de Bolivia y bueno, esperemos, ¿no? Que en algún momento avancemos más en estos temas de gobierno electrónico. Y ya, entonces eso es lo último que quería acotar. Entonces, si no hay ningún comentario, opinión, consulta por parte de los participantes, yo creo que finalizamos la clase. Muchas gracias por Eh, su participación. bueno, Alguien estaba mencionando algo. Sí, María Elena Tintaya. buenas noches, licenciado. Bueno, compañeros que están presentes en la clase. Bueno, agradecerle, no más que todo, por habernos dado algunos contextos ya un poquito más profundos de algunos puntos en relación a esta temática que para los comunicadores en este tiempo y bueno, en este contexto, pues es re importante más que todo el entorno digital con todas estas temáticas de las nuevas políticas que cada día, cada vez se van actualizando más y aparte que también aparecen nuevas plataformas, ¿no? Y bueno, también por todo lo que ha relacionado y también va relacionado con nuestro trabajo día a día y más que todo me llama a mí la atención este tema de lo que indicó, qué pasaría en el tema de los fracasos en comunicación en las políticas públicas, ¿no? Y quizás alguito más, Lice, si es que me pudiera aclarar nuevamente sobre ese punto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias y también un saludo, ¿no? Para una colega de comunicación.
Entonces, sí, yo creo que es pues muy interesante, ¿no? En eso estoy muy de acuerdo. Es muy interesante siempre ver esta parte, ¿no? De cuáles son las experiencias de los otros países. Y eso es lo que siempre recomiendan, ¿no? En los cursos de políticas públicas, que muchas veces para poder hacer bien las cosas, conviene pues aprender de la experiencia del vecino, ¿no? ¿Qué cosas han hecho bien y qué cosas han hecho mal los otros países? Y no sé hasta qué punto tendremos ese hábito, ¿no? Acá en Bolivia, pero siempre es bueno, ¿no? Ver cómo ha metido la pata Brasil, cómo ha metido la pata Reino Unido para que sepamos, ¿no? Y no podamos, y no cometamos los mismos errores. Ya, entonces en el caso de Brasil, lo que ha pasado es que han desarrollado esa plataforma, ¿no? Con gran fanfarria, esa plataforma que se llama Comprasnet, y se supone que era pues para transparentar los procesos de compra, las adquisiciones, pero como pasa, ¿no? A veces hacer estos proyectos, ¿no? De querer innovar en la gestión pública, incorporar una nueva tecnología, cambiar los procedimientos, a veces no nos gusta, ¿no? Porque sinceramente no, nos da un poco de flojera, ¿no? Porque incorporar una nueva tecnología a veces implica aprender cosas nuevas, salir de nuestro lugar de confort, tener que esforzarnos un poquito más, ¿no? Me quedaba tal vez hasta las 5 de la tarde en mi oficina, ahora me tengo que quedar hasta las 10 de la noche para hacer funcionar el proyecto. Entonces muchas veces esas cosas generan pues resistencia por parte de los funcionarios. Entonces no ha habido mucha colaboración por parte de los funcionarios para que sea exitoso este proyecto. Y por otro lado, la gente no se ha sentido muy entusiasta, ¿no? O sea, han publicado la plataforma y bueno, nadie lo utilizaba, nadie entraba. Entonces, ¿qué sentido tenía pues hacer ese esfuercito extra, ¿no? Y para colmo, mal diseñada, ¿no? Mal programada. Fallas técnicas, se colgaba, se caía. Entonces, listo, todos los ingredientes para un fracaso, tristemente, ¿no? Para el Brasil. Y luego en el caso de Reino Unido, esta plataforma de e-procurement que igual estaba dirigida a monitorear las compras públicas, pero el error que han cometido es que era muy pobre, ¿no? O sea, tiene que ser pues algo bien hecho, ¿no? Es como un plato de comida, si me invitas que sea pues rico, ¿no? No que sea feo. Entonces es así, pues o está bien hecho o a la ciudadanía no le va a gustar. Entonces, si no está bien hecho, la ciudadanía pierde interés, no lo utiliza, por lo tanto se vuelve en un gasto insulso, por lo tanto se termina suspendiendo ese proyecto. Entonces, esa es la importancia, pues, de tratar de hacer las cosas de una manera lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, cito como algo adicional sobre esto de las metidas de pata, ¿no? De los países. Luego, Gustavo Vargas dice, ¿cómo ve el sistema de contrataciones y compras en Bolivia? Bueno, la verdad que no es mucho mi especialidad, ¿no? El tema de compras. Creo que es un tema más de los contadores, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que Bolivia en la gestión pública tiene un enfoque no muy de economía planificada, y a causa de eso todo está regulado, ¿no? Y como parte de eso las contrataciones, todo en relación pues a los sistemas pues que establecen, ¿no? La ley SAFCO. Entonces, eso representa muchas ventajas, ¿no? Se supone que tenemos pues un control muy riguroso de la manera en la que se desarrollan las contrataciones y compras, pero ahora la cuestión es, realmente todo ese control estará sirviendo para que esas contrataciones se den de una manera transparente y efectiva, o habrán falencias que están haciendo que a pesar de todo ese control y de todas esas leyes, aún así están habiendo pues viveza criolla, ¿no? De utiliza las contrataciones para un uso que no es pues adecuado de los recursos públicos, ¿no? Entonces, personalmente mi opinión no tan especializada, ¿no? Sobre ese tema sería esa, ¿no? Que
teniendo un sistema tan eh, complejo, completo y especializado, el control tendría que ser muy bueno, ¿no? De las contrataciones, pero pareciera que no es tanto así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Tal vez eso valdría la pena analizarlo o investigarlo, ¿no? Ya no sé si hay alguna opinión o comentario adicional. Buenas noches, buenas noches. Hola, Sí, ¿me buenas oyen? noches. Sí, buenas Quería, noches, ¿qué tal? buenas noches, Amos Rodríguez. Quería consultar lo siguiente. En Bolivia normalmente se dice, ¿no ve?, que cada contratación pública que hay, siempre hay un charles por atrás y siempre hay un diezmo que siempre paga la empresa al gobierno. En todo caso, eso tendría, está regulado, ¿no ve?, por la ley SAPCO. En todo caso, ¿cómo lo endurecerían o lo han endurecido en otros países esta ley? Porque ahora actualmente ya no es 10% nomás, dicen, sino ya se ha subido al 25, 30%. En todo caso, en otros países, ¿cómo han logrado evitar esta cuestión de licitarse o ganarse un contrato? No sé si tienes alguna experiencia o alguna referencia. Gracias. Ya, una muy buena pregunta y muy importante, ¿no? Este, que yo tenga conocimiento, lo que está de moda es pues justamente utilizar esto del blockchain, que es pues importante porque ayuda a mantener la integridad de los datos. O sea, si yo hago una contratación, los datos sobre esa contratación se registran a una cadena de informaciones y de datos que ayudan a corroborar que ese dato es correcto, ¿no? Entonces eso ayuda a saber con exactitud qué es lo que ha pasado, de dónde vienen los recursos, a dónde han ido, cómo se ha licitado, todas las partes que han intervenido en ese proceso. Entonces eso es lo interesante, pues, de esa moda de utilizar el blockchain, ¿no? Para temas de control en la gestión pública. O sea, es pues una tecnología que nos garantiza que todos los datos van a ser datos precisos, no alterados ni tampoco falsificados, porque hay un conjunto de otros datos que ayudan a corroborar eso, ¿no? Entonces nada se puede pues alterar dentro de esa red de datos. Entonces, esa es una herramienta tecnológica interesante, importante, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, eh, yo personalmente creo que la corrupción, la falta de transparencia, etcétera, es al final de cuentas un problema ético, ¿no? Entonces, si no hay ética primero, de nada sirve la tecnología, ¿no? Porque de entrada no vamos a querer pues la tecnología o vamos a ver la manera de burlar las normas, los sistemas de control que podamos implementar. Entonces yo diría, entonces, ¿por qué pasa eso, no? ¿Por qué en Bolivia estamos en una situación de tan poca ética, no? O sea, yo creo que seguramente en otros países, digamos en Alemania, en Japón, debe haber pues corrupción, pero tal vez es un poco más baja en cuanto a porcentaje que lo que se da acá en Bolivia, ¿no? Que de hecho es pues una corrupción hasta que ni siquiera está medida, ¿no? Ahorita mismo pues estarán pues, robándonos, ¿no? En nuestra cara y no nos damos cuenta a nivel de las instituciones públicas, ¿no? Y bueno, tampoco es por un afán de solamente juzgar al actual gobierno, ¿no? Porque seguramente si entrara otro gobierno también pasaría lo mismo y entraría otro y también pasaría lo mismo porque parece que hay un problema de fondo, ¿no? Un problema de raíz, o sea, ¿por qué pasa que somos pues tan capísimos, ¿no? Para burlar los sistemas de control acá en Bolivia, en el manejo de recursos y en la gestión pública. Entonces, de mí, digamos,
personalmente, mi interpretación sería eso, ¿no? Que está faltando ética tal vez. ¿Y por qué faltar esa ética? Porque tal vez está faltando también educación, ¿no? Deben haber muchas falencias en el sistema educativo que están influyendo en eso. Pero bueno, es complejo, ¿no? Teorizar y interpretar ese fenómeno, tratar de identificar las causas. Entonces, eso es lo que se necesita primero, ¿no? Saber cuál es la causa por la que los sistemas de control, los sistemas de contrataciones, la ley SAFCO en general, ¿por qué no se está, implementando de una manera eficaz? O sea, ¿por qué no nos está sirviendo para su objetivo? ¿Cuál es la causa de fondo? Sabiendo esa causa, podemos tomar tal vez mejores medidas, ¿no? Entonces, eso es lo que podría personalmente comentar sobre ese tema. Ok, entonces creo que finalizamos ahí la clase, ¿no? Yo por mi parte agradezco mucho, ¿no? El interés de los participantes, la atención, unas preguntas sin duda que nos plantean unos temas muy importantes, ¿no? Que son difíciles a veces de descifrar, ¿no? Y en situaciones así solo queda pues la interpretación, ¿no? De cada quien, y por eso también es importante todo esto, ¿no? De la discusión académica, incluso de la investigación, ¿no? Para tratar de analizar en profundidad estas situaciones y plantear soluciones que estén fundamentadas científicamente, ¿no? Entonces, yo también agradezco a ESAM la oportunidad de poder compartir estas ideas, de haber podido participar en esta exposición. Y bueno, espero que los participantes también se animen, ¿no? Eh, inscribirse y involucrarse en esta propuesta académica que está realizando ESAM, que sin duda es una propuesta importante y beneficiosa, ¿no? Entonces yo le cedo la palabra al anfitrión de la reunión para que podamos ya dar el cierre. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a todos los participantes. Estoy seguro que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros y los esperamos más adelante en el diplomado para que se puedan inscribir y seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos y bueno, damos finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.